Muy buenas noches, apreciados hermanos. Gusto de estar con ustedes aquí en esta noche. Un abrazo para todos nuestros hermanos que nos están siguiendo a través de la página de la Unión Hondureña y otros canales. Dios bendiga su palabra y bienvenido en esta noche a nuestra programación. Que pueda disfrutarla y puedas recibir la gracia renovadora del Espíritu de Cristo en sus vidas. Vamos en este momento a invitarles a hacer una oración y quiero que vayamos de rodillas, si usted lo puede hacer, si no, incline su rostro ahí donde usted se encuentra y podamos hablar unos segundos con Dios. Amado Padre que estás en los cielos, santo y glorificado sea su nombre. Muchas gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta aquí y llegar hasta los hogares de nuestros hermanos que nos están siguiendo a través de esta página. Bendice tu palabra, usa los labios de tu siervo, úsanos como instrumentos para tu honra y tu gloria, que todo lo que hagamos sea hecho en ti, tú en nosotros. Guárdanos de todo peligro, de todo mal y concédenos gracia para el oportuno socorro. Bendice también los esfuerzos misioneros que se hacen para alcanzar las almas y que tu palabra esta noche sea de gran bendición para nuestras vidas. Te rogamos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos y amigos que nos están siguiendo, vamos a ver esta noche un tema sobre una pregunta. ¿Qué es ser cristiano? Basado en Filipenses capítulo 1, verso 21. Cuando Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En verdad, ahí está todo. Eso es ser cristiano, ¿verdad? Que Cristo sea el centro de tus pensamientos, que Cristo sea quien atrae toda tu vida. ¿Por qué? El mundo está muchas veces contra nosotros y también las iglesias populares. Sin embargo, hay uno que nunca nos abandona y es Jesús. ¿Qué es realmente ser cristiano? La palabra del Señor en la carta a los Gálatas, el capítulo 2, el versículo 20, nosotros leemos las palabras textuales del apóstol Pablo, donde él menciona que con Cristo él estaba juntamente crucificado y que vivía ya no él, mas vivía Cristo en su vida. Entonces, cuando leemos este versículo de Gálatas capítulo 2, verso 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, amigos, cuando el apóstol Pablo menciona que él se convirtió de perseguidor a un cristiano en medio de una revelación de Cristo, él en cierta ocasión dijo que era nacido como fuera del tiempo. Pero este hombre, del momento, hermanos, que fue para Cristo, ese momento de encuentro en la ciudad de Damasco, cuando él recordó y realmente que estaba siguiendo al dueño de todo, y él reaccionó ahí. Desde ese momento Cristo fue para él, hermanos, todo y en todo. Y eso significa ser cristiano. Cristo en todo y para todo en nuestras vidas. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué? Porque su tema principal era Jesús, era Cristo. Y alguien sugirió, llamémosle cristianos. Entonces, es importante el verbo griego que está en este tiempo, hermanos, presente, se refiere a un continuo y diario acto de vivir con Cristo, cada momento. Entonces, Pablo dice, para mí, él ve su propia perspectiva, que contrasta con la mayoría de los seres humanos hoy en día, quienes egoístamente se aferran a la vida y temen a la muerte.
Cuando uno está enfermo, lo primero que clama es por un médico y se olvida del médico por excelencia. Cristo, hermano, fue en Pablo el todo y para todo. Y esto es, para mí el vivir es Cristo, declaró él. Y esta, hermano, la más perfecta interpretación que se le puede dar a las palabras, ¿verdad? En todas las escrituras de lo que significa ser cristiano. Para mí el vivir es Cristo. Entonces, esta es la verdad que nosotros necesitamos hoy. Esta verdad plena del Evangelio. Pablo entendía, hermanos, lo que muchos parecen incapaces hoy en día de comprender, ¿verdad? Cuán intenso era su fervor. Sus palabras demuestran, hermanos, que su mente estaba centrada en la mente de Cristo y que toda su vida estaba ligada a su Señor. Cristo era su autor. Cristo, hermanos, era para él el autor, el sostén y la fuente de su vida. Esto es maravilloso. Cómo realmente Pablo llegó a alcanzar esa estatura, hermanos, moral, ¿verdad? De un hombre siendo un perseguidor, llega a ser un hombre que se convirtió en un gran discípulo, un gran predicador. Los esfuerzos misioneros de Pablo, hermanos, no fueron fáciles. Sin embargo, la vida que llevó él de discipulado fue una vida que solamente podía imitar la vida de Cristo. Entonces su pensamiento estaba completamente absorto en su Salvador. Todos sus planes, todas sus esperanzas, todas sus aspiraciones solo se centraban en alguien, en Cristo. Y cuando tú, Cristo, es la esperanza de gloria para ti en todo y para todo. Cuando Cristo es el primero, es el último y es el mejor de todo y para todo, entonces tú estás empezando a entender lo que es la vida de un cristiano. Es interesante el apóstol Pablo hablando a los Gálatas en el capítulo 6, el versículo 14. Vamos a leerlo. Gálatas, capítulo 6, el verso 14. Pablo dice así: más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Miren qué maravilloso esto, mis hermanos. Qué ejemplo de este hombre, un hombre dedicado a Cristo, un hombre que sometió su voluntad a la voluntad divina. Y él menciona que si en algo se debe gloriar en la cruz de Cristo. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros vemos a Cristo clavado en la cruz del Calvario, contemplamos, hermanos, nuestra eficiencia, nuestra inextinguible fuente de poder. Entonces, es ahí, Pablo fue un ejemplo viviente, hermanos, para cada cristiano. Y es interesante, dice que Pablo vivía para la gloria de Dios. Él no se alegraba así, que lo halagaran. No, a él lo motivaban, lo llamaban los hermanos y todo. Sin embargo, él no vivía para gloriarse a sí mismo. Él exaltaba la cruz de Cristo. ¿Saben por qué? Porque cuando se contempla en la cruz a Cristo como única garantía, hermanos, es la excelencia individual, la excelencia del éxito. Y mientras más prendado esté el corazón de Cristo, más, hermanos, seguro va a ser el tesoro en el mundo eterno. Es así. ¿Recuerdan ustedes hombres como Pablo? ¿Quién era Saulo? Saulo era un hombre terrible. Esteban murió junto a sus pies. Sin embargo, ahí estaba un Salvador, contemplándolo, viendo su necesidad de un Salvador. Y cuando él decidió perseguir a la iglesia, dijo: este me va a ser instrumento útil.
y lo llamó. Entonces, Pablo, él sintió, hermanos, seguridad, confianza en el momento de su conversión. No era un hombre perfecto, tenía sus errores, tenía sus defectos, sin embargo, los escondía en Cristo Jesús y llegó a ser un vencedor. Aún al momento de su muerte, él no merecía ser muerto de esa manera, pero él, aún ahí para morir, decía: he peleado la buena batalla, he peleado, he coronado la carrera. Ahora a mí no me he ganado la corona, no me espera solamente a mí, sino a todos aquellos que salgan campeones, que salgan victoriosos al final de la lucha. Entonces Pablo aprendió, hermanos, y desaprendió, y él dijo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Qué maravilloso poder decir, hermanos, yo acepté a Cristo como mi garante, como mi Salvador, como quien me ha perdonado. Y Cristo es el único que me ha ayudado a salir vencedor. Qué bonito sería decir: lejos esté de mí gloriarme. Hermanos, aquel hombre que una vez fue perseguidor de Cristo en la persona de sus santos, ahora exhibe ante el mundo la cruz de Cristo. Hermano, él fue muerto decapitado. Sin embargo, el corazón de Pablo, hermanos, ardía de amor por las almas. Él lo estaban golpeando, lo estaban maltratando, y él ardía su corazón por salvar las almas. Esto es lo que es ser cristiano, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando tú naces con Cristo en su reino, no tienes otra más preocupación que salvar almas. Qué maravilloso sería que todos sumados, 1 más 1. Imagínense, somos tantos miembros en la Unión Hondureña. Y si cada uno se sumara a ganar almas de una o de otra manera, hay muchas maneras de sumarse a ganar almas. Hay demasiadas maneras. Lo puedes hacer con la página impresa, lo puedes hacer dando gestos de bondad para las personas, proveyendo las cosas necesarias, lo puedes hacer regalando un volante, lo puedes hacer dando un vaso de agua, pidiendo un favor. Hay muchas maneras. Una vida llena de Cristo testificará mejor que cualquier sermón. Entonces, mis hermanos, el corazón de Pablo ardía de amor por las almas, y él consagró todas sus energías para la conversión de los hombres. Y cuando estudiamos el libro de los Hechos, nosotros podemos ver que la vida de Pablo no fue fácil, hermanos. No fue fácil haberse sometido a la voluntad divina. Sin embargo, nunca vivió un obrero más abnegado, un obrero más ferviente, más perseverante, claro, después de Cristo, ¿no? El apóstol Pablo, su vida era Cristo, y él realizaba las obras de Cristo. Todas las bendiciones que recibía eran estimadas como otras tantas ventajas para ser usadas en bendecirlas. Hermanos, cuando nosotros usamos lo que Dios nos da para bendecir a otras personas, vamos a obtener el éxito. En el libro de Isaías, capítulo 45, el versículo 21 y 22, Isaías, capítulo 45, el versículo 21 y 22, nosotros leemos Isaías 45, 21 y 22. La palabra del Señor nos dice así: publicad y haced llegar entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Hermanos, Cristo colgado ahí en la cruz era el evangelio. Y ahora nosotros tenemos un mensaje
Sí, un mensaje que dar al mundo. El manuscrito 49, en el año 1898, la sierva del Señor escribió así: los miembros de nuestra iglesia no querrán conservar los ojos fijos en un Salvador crucificado y resucitado en quien se centran sus esperanzas de vida eterna. Este es nuestro mensaje, nuestro tema, nuestra doctrina, nuestra advertencia al impenitente, nuestro estímulo para el sufriente, la esperanza para cada creyente. Si podemos despertar el interés de los hombres para que fijen los ojos en Cristo, podemos ponernos a un lado y pedirles únicamente que continúen fijando los ojos en el Cordero de Dios, y así reciben la lección: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, amigos, cuando nosotros como pecadores, cuando nosotros vemos a Jesús como Él es, un Salvador lleno de compasión, cuando lo vemos lleno de esperanza, cuando lo vemos lleno de confianza en su Padre, entonces esa compasión, esa confianza, esa seguridad, hermanos, se van a posesionar de nuestra alma, y el alma desvalida, hermanos, se rinde sin reservas ante Jesús, así como lo hizo Pablo ante la visión de Cristo crucificado. Entonces puede alejarse con una duda que perdure, la incredulidad desaparece. Eso es así. Entonces, toda persona que duda, toda persona que cree que ha perdido sus esperanzas, es tiempo de buscar al Señor. Es así. ¿Por qué? Porque si hubo un tiempo de buscar a Dios, de verlo como Él es ahora. En el Salmo 85, el versículo 10, ahí encontramos nosotros una gran esperanza. Salmos 85, versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Hermanos, la cruz del Calvario desafía, finalmente vencerá a todo poder terrenal, a todo poder infernal, porque es ahí en la cruz. Cuando nosotros miramos a Jesús clavado en la cruz del Calvario, es ahí donde se centra, hermanos, toda nuestra influencia, y de ella fluye toda influencia para bien. Él es el gran centro de nuestra atracción. Él es nuestro sacrificio. Él se ofreció con el propósito de restaurarnos a nosotros los seres humanos a tal perfección, hermano, original. Cuando el hombre salió de las manos de su creador, era de hermoso semblante, de hermosa simetría, una fisionomía perfecta. Se cree que Adán medía cerca de 4 metros y que Eva le daba los hombros. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, el pecado arruinó todo. Sin embargo, quiero decirte a ti esta noche, Cristo está para restaurar, transformar enteramente el carácter del ser humano, haciéndolo más que un vencedor. Pero tiene que ser vencedor. Apocalipsis 2:10. Esas palabras que se aplicaron al segundo periodo de la iglesia son también para ti hoy. El diablo está procurando destruir tu vida, destruirte, derribarte. Pero el Señor te dice: no temas, no tengas miedo, no importa, se va a ir a la cárcel, se va a ir a la muerte, no importa. Solamente tienes que hacer algo. Tienes que humillarte para andar delante de Dios. Es así, ser un vencedor. Hermanos, sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de vida. Es interesante que los que venzamos, hermanos, al gran enemigo de Dios y de nosotros los seres humanos, será con la fortaleza de Cristo. Vamos a poder ocupar una posición en los atrios celestiales por sobre los ángeles que nunca han caído. ¡Qué maravilloso! Saber que si tú realmente eres un cristiano genuino, una persona que realmente estás convertida y estás viviendo para Cristo,
y que el vivir tuyo es Cristo, la esperanza de gloria y cada momento de tu vida. Es que esto, hermanos, no es un día a la semana, es de toda la vida. Cuando tú eres justificado, cuando tú vas a los pies de Cristo, Él te perdona, te justifica. Pero ahora Jesús viene y te limpia de pecado, te regenera y te empieza a dar un proceso que se llama santificación, que dura no un día, no 2 días, ni 3 días, sino que debe durar toda una vida en obediencia a Dios. Entonces, si tú logras vencer con Cristo, si tú y yo logramos ser vencedores en la fortaleza de Cristo, créanlo, usted y yo vamos a ocupar un día, un lugar apropiado por encima de los ángeles que nunca han caído. Mire qué interesante. Hermanos, ¿sabe usted ser real sacerdocio de Cristo? Hermanos, Cristo, Él declaró: si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y si la cruz no encuentra, hermanos, una influencia en favor de ella, entonces tenemos problemas. Si la cruz no está allí, hermanos, si esa obediencia no está allí, entonces Cristo en vano habrá venido a nuestra tierra. La verdad para ese tiempo se revela de generación en generación, tras generación, como la verdad presente. Cristo clavado en la cruz del Calvario es el medio por el cual la verdad y la misericordia se encontraron, y la justicia y la paz se besaron. Y esto, hermanos, es el medio que ha de conmover al mundo. Entonces, mis hermanos, es interesante, Pablo, hablando a Santiago, en el capítulo 2, versículo 13, Santiago, capítulo 2, el versículo 13, leemos la palabra del Señor que nos dice así. Santiago 2:13. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Amados hermanos, es aquí donde la justicia y la paz se besaron. ¿Por qué? Porque la cruz, hermanos, une la justicia y la misericordia. Y esto es algo maravilloso. Hermanos, su propósito de Cristo fue reconciliar las prerrogativas de la justicia y la misericordia. Por eso el salmista dice: la justicia y la paz se encontraron, la verdad se encontraron y la paz se besaron con la justicia. Entonces, es interesante, mis hermanos, es interesante que cada cosa quedó separada en su dignidad, sin embargo, unidas. Es así. Su misericordia no era debilidad, sino un terrible poder para castigar el pecado. ¿Saben por qué? Porque el pecado, hermanos, es pecado. Y la paga de él es muerte. Y Dios, en su infinito amor, en un concilio de paz, tomaron el acuerdo que la segunda persona de la deidad, siendo Dios, tomara la naturaleza humana en el vientre de una dama, nacer, crecer, cumplir su ministerio y morir y resucitar al tercer día, para que tú y yo seamos triunfadores en Cristo Jesús. Mis hermanos, mis amigos, ahí hubo un terrible poder para castigar al pecado porque es pecado. Y sin embargo, un poder para traer hacia el amor de la humanidad. La justicia, mis queridos amigos y amigas, puede perdonar, ¿verdad?
La justicia, hermanos, puede perdonar mediante Cristo sin sacrificar una jota de la exaltada santidad a Jehová. Qué bonito, qué maravilloso es saber que tú estabas perdido, que tú no tenías nada para dar, sino un corazón perverso, un corazón malo, un corazón arruinado, pero que te entregaste a Cristo y pudiste decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, y eso es el mayor sentido de la palabra, de ser cristiano. Cristo que sea todo para ti y todo para mí. Entonces, la justicia, hermanos, y la misericordia se mantuvieron separadas, opuestas la una de la otra, separadas por un ancho abismo. El Señor nuestro Redentor revistió su divinidad con la humanidad y Él forjó a favor del ser humano un carácter que era sin mancha y sin tacha. Por eso 1 Tesalonicenses 5:23, hermanos, dice que el Dios de paz nos ha llamado a santidad. Es así, el Dios de paz nos santifica en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados enteros sin reprensión ante la venida de Jesús. Entonces, mis hermanos, sin mancha, sin tacha, plantó su cruz a mitad del camino entre el cielo y la tierra y la convirtió en el objeto de atracción que se extendía en ambas direcciones, uniendo a la justicia y a la misericordia a través del abismo. La justicia, mis hermanos, se trasladó desde su elevado trono con todos los ejércitos del cielo y se aproximó allí a la cruz del Calvario. Allí vio a uno igual a Dios, porque Jesús, a pesar de haber tomado la naturaleza humana 4000 años después de la caída, era y es 100% Dios y tomó 100% la humanidad. Es un misterio, hermanos, que se nos va a explicar, el gran misterio de la piedad. Pero uno igual a Dios, llevando el castigo de toda injusticia, de todo pecado, y la justicia se inclinó con reverencia ante la cruz, mis hermanos, en perfecta satisfacción, diciendo, es suficiente. Qué maravilloso, mis hermanos, esa fe salvadora, esa fe que nos salva, porque la verdadera piedad, hermanos, nunca dejará de existir, no es estrecha, ¿verdad? Es algo tan importante, mis hermanos, que nosotros tenemos que caminar con Cristo cada momento de nuestra vida. Volviendo allá a Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay un versículo, hermanos, que me gustaría leerlo, que hablando sobre esto, cuando tú vives, el verso 22 de Filipenses 1:22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Cuando tú te deleitas en vivir conforme a tus ideas, a tus planes, a tus deseos carnales, a las obras de inmundicia de la carne, entonces, ¿qué podríamos decir? Pablo decía, no sé qué escoger, pero él escogió lo mejor y tú puedes escogerlo también, ¿verdad? Siendo para ti el vivir Cristo y cuando mueras el morir será ganancia. En Apocalipsis, capítulo 3, el versículo 1, nosotros leemos lo siguiente. Apocalipsis 3:1. Escribió el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Yo te pregunto esta noche a ti, querida alma, ¿tienes el nombre de cristiano pero estás muerto? ¿Realmente tienes esto que dice 3:1 de Apocalipsis, la última parte? Dios conoce tus obras. Tienes nombre, que vives,
pero ¿cómo estás? Muerto. Queridos amigos, queridos hermanos, nosotros necesitamos resucitar. Recuerda cómo has recibido la gloria del Señor. Recuerda cada momento cómo Dios te ha transformado. Hermanos, en Sardis, muchas personas se habían convertido por la predicación de los apóstoles. En cierta ocasión, 3,000 personas, 5,000 personas. Muchos eran convencidos de ser cristianos. Sin embargo, aquí se nota algo, hermanos. La verdad había sido recibida, sí, como una luz brillante y resplandeciente, pero algunos habían olvidado esa forma maravillosa en que se había recibido la verdad, y Jesús creyó necesario enviar ese reproche. Tú tienes nombre de que vives, pero ¿cómo estás? Muerto. ¿Cuál es el mensaje para la iglesia hoy en día? Tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa, mas no conoces que eres un cuitado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Mas yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico y unges tus ojos con colirio para que veas. Hermanos, necesitamos la fe, necesitamos el amor, necesitamos la gracia del Espíritu Santo para discernir el tiempo que nosotros estamos viviendo. Entonces, no olvidemos esto. Los antiguos portaestandartes habían caído uno tras otro. Algunos se habían cansado de la frecuente repetición de las verdades. Deseaban una doctrina novedosa, más agradable para muchas mentes, y pensaban que necesitaban un cambio maravilloso. Y en su ceguera espiritual no lograban, hermanos y amigos, discernir. Sí, no lograban discernir que Dios les estaba mandando un mensaje, estaban ciegos. No lograban discernir que necesitaban un cambio maravilloso, que necesitaban renacer de nuevo, en que habían recibido una gran verdad. Hermanos, por eso Jesús mandó ese reproche. Sé que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros en esa ceguera espiritual? Hermanos, donde muchas veces no discernimos las sofisterías y que desarraigarán toda la experiencia del pasado. En conclusión, hermanos, si hubo un tiempo de demostrarle al mundo que tú eres un cristiano y que la línea de marcación, que muchas veces es borrosa, debe mantener un claro, así dice Jehová, y mantener la línea de marcación, hermanos, tan clara es ahora, porque el tiempo de gracia se está terminando. El Señor no podía ver, hermanos, el fin desde el principio por medio de Juan. Les envió entonces ese mensaje de advertencia. Acuérdate pues de lo que has recibido, acuérdate pues de lo que has oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón. Hermanos, las personas hoy en día están tan absortas en los cuidados de esta vida, están allí comiendo, bebiendo. Los profesos cristianos estamos casi medio despiertos y hay un tiempo de gracia que nos está terminando. Entonces es momento de que tú digas las palabras del apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, hermanas, quiero decirte esta noche: busca al Señor con todo tu corazón. No te entregues a medias. Entrégate sin reservas, entrégale tu voluntad, haz ese ejercicio de voluntad para darlo todo a Cristo y entonces podrás ser un vencedor. Cristo viene pronto, su galardón viene con él a recompensar de acuerdo a lo que está escrito en los libros. Hermanos, hay un pensamiento en Reading Herald del 10 de agosto de 1905, donde 1905,
donde la sierva del Señor dijo así: sé vigilante y afirman las otras cosas que están para morir. Sé vigilante. Esta es nuestra obra, hermanos. Hay muchos que están a punto de morir espiritualmente. Muchos casi ya están muertos. Pero no te mueras, hermano. Busca la solución. Busca al médico por excelencia. Busca a Cristo, que Él es el único que puede sanar tus dolencias, el que puede rescatar del hoyo tu vida y te puede coronar de favores. Los hijos de Dios deben estar firmemente unidos con los vínculos de la comunión cristiana y deben ser fortalecidos en la fe, hablando con frecuencia, mutuamente, acerca de las preciosas verdades confiadas a ellos. Nunca deben pasar su tiempo acusando y condenando al uno con el otro. Hermanos, hermanas, querido amigo, querida amiga, Cristo te ama. Entrégale tu corazón. Recuerda de dónde has caído y comienza a andar en las primeras obras. Que Dios te bendiga, Dios te ayude a ser un verdadero cristiano genuino en el tiempo de esta crisis, porque necesitamos hacer una preparación para la crisis final. Que Dios te bendiga, te ayude y te fortalezca. En el nombre de Jesús, amén. Vamos, hermanos, vamos a orar nuevamente. Amado Padre que estás en los cielos, santo y glorificado sea su nombre. Gracias por este mensaje que nos has regalado. Bendiga a tu pueblo, bendiga a tus hijos, donde quiera que nos encontremos, podamos gozar del privilegio de demostrar al mundo que tú nos has redimido, que somos cristianos y que nuestras líneas deben de ser claras y distintas entre el mundo y nosotros. Tenga misericordia de nosotros. Si estamos casi muertos, si tenemos el nombre de que estamos viviendo, pero que estamos muertos, resucita nuestras vidas, Señor. Danos el poder y la maravilla del Espíritu Santo. Danos esa tercera persona de la divinidad para que nuestras vidas pueda trabajar y pueda transformarnos de lo muerto a vivo. Tenga misericordia de nosotros, fortalece nuestros cuerpos. Si estamos en el valle de los huesos secos, resucítanos, tenga misericordia de nosotros y ayúdanos a demostrar al mundo nuestro cristianismo. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, amigos que nos siguieron a través de estas redes, que Dios les bendiga. Compartan con otras personas este mensaje y que Dios nos ayude a ser diferentes. Buen ánimo y hasta pronto.